control, situación que voy a tocar muy brevemente ya que tienen una sesión asignada para inhibidores de SGLT2. La nefropatía diabética como tal está definida o se definió hace muchos años por Parvin como aquella alteración en donde se encontraba albuminuria, presencia de retinopatía diabética y ausencia de alguna otra alteración renal. Probablemente este tercer punto sea el más complicado, el definir un paciente que no tenga otra alteración y por lo tanto lo etiquetemos de diabético. Y este es uno de los problemas que nos enfrentamos en la práctica cotidiana, el paciente diabético que pudiera llegar a tener alguna otra situación. Pero como tal, ¿qué es la nefropatía diabética? Es una complicación microvascular, al igual que muchas de las que se están presentando. Está presente en ambos tipos de pacientes con diabetes, ya documentada por biopsia, y la lesión histológica inicial es una expansión mesangial y un engrosamiento de la membrana basal glomerular de forma temprana y posteriormente esclerosis glomerular, los famosos nódulos de Kim-Steele-Wilson, que además es importante tener en mente. Esto, al momento de verlo en la biopsia, estamos hablando en pacientes con deterioro de la función renal importante. Existen varios mecanismos para el desarrollo de la nefropatía diabética: hiperfiltración glomerular, la hiperglicemia misma que conocemos debido si bien a productos avanzados de glicosilación, pero también a otras vías y algunos otros factores que mencionaré más adelante. Estos son los nódulos de Kim-Steele-Wilson. Esta ya es una nefropatía diabética avanzada. ¿Qué sucede? Que la membrana basal, estas aún se ven delgadas, se van sustituyendo por colágena y esto provoca que el riñón tiene menos superficie de filtración y por ende el filtrado glomerular va disminuyendo. ¿Cuál es la perspectiva? Se ha hablado mucho ya de epidemiología de diabetes. Solo quiero resaltar el comportamiento que tenemos en México como el resto de Latinoamérica, de una estimación de crecer a 248%. Esta es una de las causas por las que diabetes es la principal causa de insuficiencia renal crónica con requerimientos de diálisis, no solo en México, sino en el mundo. Se estima que en nuestro país la mitad de los pacientes que están en terapia sustitutiva son por esta causa. Desafortunadamente, el grupo que más está afectando es el grupo en etapa productiva, con el impacto que esto puede llegar a tener en la economía familiar. El comportamiento en cuanto a nefropatía diabética como causa de muerte en América Latina es distinto, si bien el componente étnico es fundamental para entender esto. ¿Sí? La mitad de las causas por enfermedades crónicas no transmisibles ya se han asociado a diabetes. Ahora, ¿qué sucede con diabetes y mortalidad? ¿Sí? Ya tener diabetes per se es un problema. Si vemos, este es un subanálisis de la base de datos del estudio MDRD, y lo que vemos es que conforme tenemos filtrados glomerulares bajos, tanto en personas mayores a 65, menores a 65, como en hombres y mujeres, el riesgo de mortalidad por todas las causas y riesgo de mortalidad es mayor. Esto considerando únicamente filtrado glomerular. Pero si además lo correlacionamos con la relación de albúmina-creatinina urinaria, ¿sí? Conforme esta va incrementando, aquí tenemos el rango de microalbuminuria. Conforme esta va incrementando y llegamos a nefropatía establecida, el riesgo de mortalidad es mayor. De ahí que tanto en nefropatía diabética como no diabética se tome este punto o un marcador de riesgo de mortalidad, la presencia de nefropatía. ¿Cuántos pacientes con diabetes van a desarrollar complicaciones? De acuerdo a múltiples estudios, se estima 18 al 30% van a llegar a etapas avanzadas de nefropatía, que digo 3 a 5, ahorita vamos a ver cómo estamos hablando de filtrados glomerulares por debajo de 60. Esto quiere decir que no todos los pacientes diabéticos van a tener como consecuencia complicaciones asociadas a esta enfermedad, por lo menos no desde el punto de vista renal, y esto tiene que ver con la fisiopatología del problema. Si nos vamos a la encuesta de salud de los Estados Unidos, vamos a encontrar que esto es prediálisis, ¿sí? 15 a 59 mililitros minuto, que es un rango muy amplio, con una microalbuminuria apenas arriba de 30 miligramos por sobregramo,
Los pacientes con diabetes, 38.5% se encontraban en estas etapas. Aquí es una proporción un poco más alta a nivel global, pero es importante entonces tener en mente que los pacientes sí tienen riesgo, pero no todos la van a desarrollar, ¿sí? ¿Qué sucede con México? Es más o menos la proporción de pacientes que esperamos o que tenemos ahorita. No hay un registro de pacientes renales como para poderlo mencionar contundentemente, pero sí alrededor de entre 180 y 300,000 pacientes en estadios 4 y 5, ya con filtrados abajo de 30. Únicamente existen alrededor de 80,000 pacientes en terapia sustitutiva y la mitad son diabéticos. Entonces el volumen de pacientes que tenemos es bastante alto. Ahora, hablaba de la fisiopatología. ¿Por qué no todos los diabéticos van a desarrollar esta complicación? Conocemos puntos como la hiperfiltración glomerular, la hiperglucemia y las alteraciones metabólicas que se acompañan como causa del mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, la albuminuria, además de ser un marcador de enfermedad, es un factor reconocido de progresión, y esto también es importante mencionarlo, y por eso es una de nuestras metas de tratamiento. Activación de otras moléculas mencionadas como proteína sinasa C, y de forma importante reconocer que también es una enfermedad inflamatoria. Gran parte de las enfermedades renales, nefropatía diabética incluida, tienen un componente inflamatorio en donde evaluamos y reconocemos expresión de citocinas inflamatorias, pero también de factores de crecimiento que van a contribuir a este deterioro. Otras alteraciones como la disfunción endotelial y los factores de riesgo inherentes al desarrollo de esto que mencionaban hace unos momentos: sobrepeso, obesidad e hipertensión como factores, más algunas otras que están en vías de investigación. Desde el punto de vista simplificado, el control glucémico es algo reconocido y basado tanto en los estudios de Parvin como en los estudios de Reino Unido, en donde a mayor hemoglobina glucosilada el riesgo de desarrollar complicaciones es mayor. Es un punto que no está en discusión. El punto étnico es fundamental entenderlo, ¿sí? Nativos americanos, indios Pima, afroamericanos, algunos asiáticos y sobre todo mexicanos mestizos tienden a desarrollar más diabetes mellitus. Somos como población, una población de riesgo para el desarrollo de nefropatía diabética. Es mayor en hombres y la edad al momento del diagnóstico de diabetes entre la proteinuria y la evolución a daño renal también va a ser un factor importante para el desarrollo de esto. Lo mismo que, como mencionaba, la edad al momento del diagnóstico. Existen diversos genes que se han identificado relacionados a esto, polimorfismos en el gen de la ECA, en el gen de la aldosa reductasa, en algunos cotransportadores de glucosa, que si bien no entendemos aún cómo contribuyen a este incremento en el riesgo, sí sabemos que los homocigotos, por ejemplo, para la deleción del gen de la ECA, tienden a tener mayor riesgo de esto. Quiero resaltar la hipertensión arterial, ya que además de participar directamente en la fisiopatología, una vez establecida la nefropatía y sobre todo en etapas avanzadas, va a ser el principal factor de progresión. Podemos tener hemoglobinas glucosiladas en 6.2%, pero si el paciente está hipertenso, va a tener progresión de la enfermedad renal independientemente de la glucosa. Lo mismo sucede con el tabaquismo. El tabaquismo es una modificación al estilo de vida identificada, en donde sabemos que aquellos pacientes que fuman tienden a tener el doble de deterioro de progresión, de deterioro de la función renal, y prácticamente 3 veces la cantidad de proteínas en la orina que aquellos que no fuman, y la obesidad. La hiperglucemia nos va a o la forma en que vamos a tener el desarrollo, esto es la formación de productos finales de glicosilación avanzada, reacciones no reversibles que van depositándose en vasos sanguíneos y van activando otras moléculas, mencionaba proteína sinasa C, pero también muchos factores de proliferación que finalmente van a llevar a depósito de colágeno tipo 4. Hemoglobinas glucosiladas altas, lo mencionaba el UKPDS, el desarrollo de nefropatía es significativamente mayor, con diferencias incluso menores al 1% en hemoglobina glucosilada, y nuevamente tanto la hiperglucemia como los productos finales de glicosilación avanzada van a contribuir a este depósito de glucosa, colágeno tipo 4 en la matriz mesangial, ¿sí? Y la hiperfiltración glomerular,
que es probablemente el mecanismo más estudiado desde los 80s y que aquí hay que resaltar la relevancia porque es prácticamente de las mecanismos fisiopatológicos en donde se ha logrado intervenir de forma exitosa para modificarlo con el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores del receptor de angiotensina 2. ¿Sí? Aquí nuevamente hay una relación que ahorita vamos a ver en una tabla. La albuminuria lo mencionaba, es importante, y hay una slide más adelante, pero es importante resaltar, como médicos tenemos que identificar a nuestro paciente, sobre todo en el tipo 2 desde el ingreso, cuánto está eliminando de albúmina en orina, porque esto va a ser un factor de predictor de progresión. Recientemente ha habido moléculas, sobre todo vías de estrés oxidativo, que se han visto involucradas en el desarrollo de nefropatía diabética. Ha habido incluso intervenciones terapéuticas, desafortunadamente los resultados no han sido los esperados. Otras moléculas que se expresan a nivel de los podocitos, ¿sí? Muy similares a lo que sucede en otras patologías, se han observado también en esta. Esto es lo que quiero resaltar. Antes nos quedábamos hasta factores de crecimiento, citocinas, hemoglobina glucosilada y nefropatía diabética con inflamación y fibrosis. Sin embargo, el entender todos estos mecanismos de activación de genes, de expresión de proteínas, nos va a ayudar a entender cómo podemos entonces sí prevenir nefropatía diabética. Al momento, desafortunadamente, y esto quiero resaltarlo, no podemos hablar de prevención de nefropatía diabética. A lo más que hemos llegado es una intervención de diagnóstico temprano y modificar factores de progresión. Sin embargo, probablemente no nos toque a algunos de nosotros, pero en el futuro lo que sí se espera es entender estos mecanismos para entonces sí poder prevenir el desarrollo de esto. Hablábamos de las etapas y del filtrado glomerular arriba de 90, que es lo que se considera normal, hasta requerimientos de terapia sustitutiva. Un paciente con diabetes va a tener diversos tiempos de evolución de acuerdo a esto. Es importante conocer la historia natural de esta patología. Mogensen la dividió en 5 etapas. Desde el punto de vista funcional, las 2 primeras etapas van a corresponder a hiperfiltración. Posteriormente el filtrado glomerular se normaliza y finalmente empieza a caer. Y esto es una imagen en espejo de lo que sucede con la proteinuria. Al principio vamos a tener microalbuminuria al momento de la hiperfiltración y conforme va deteriorando la función renal, la proteinuria va incrementando. De modo que las cifras de síndrome nefrótico las vamos a encontrar con filtrados glomerulares por abajo de lo esperado, ¿sí? Tener un paciente con función renal normal o hiperfiltrando diabético es muy difícil que se trate de nefropatía diabética y eso debe ser un foco rojo que nos debe alertar para una referencia, una evaluación mayor. También un paciente que tiene microalbuminuria y que de repente llega con 7 gramos de proteína y se brincó esta etapa en un periodo menor a 1 año, nos debe de alertar a que el comportamiento es atípico y no necesariamente se trata de nefropatía diabética. ¿Sí? En esos casos habría que realizar una biopsia renal. Desde el punto de vista estructural mencionaba, cuando hablamos de nódulos de Kim-Still-Wilson, estamos hablando ya de estas etapas. Ya nos perdimos 5 o 10 años de la progresión de la enfermedad renal. Y desde el punto de vista estructural, lo que vemos son estas imágenes y poco a poco va deteriorando hasta llegar a fibrosis. Este depósito de colágeno va a hacer que por ultrasonido los riñones se vean de tamaño normal. Esta es otra de las características de la nefropatía diabética. No tenemos disminución del tamaño de los riñones, tampoco lo tenemos mayor a 12 centímetros. Simplemente la silueta no modifica su tamaño, aunque sí las características en cuanto a relación corteza-médula. Como les mencionaba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos a manejar el deterioro de la función renal. Antes del 93, que se publicó el estudio de Captopril, y del 2001 el Renal con losartán, veíamos que la caída era del 17% de función renal y se disminuyó 11%, y con la intervención de losartán de 6 a 4 mililitros minuto, un 50% de disminución. Entonces mencionábamos al principio, entender que la hiperfiltración glomerular es uno de los principales mecanismos fisiopatológicos, nos ha ayudado a modificar esta progresión. Es importante